Los sueños de mi hijo sordo. Mi nombre es William Vaca. Soy padre de un niño sordo, el cual es estudiante de la Unidad de Educación Especial Fe y Alegría, UEFA, de Santo Domingo. Actualmente soy el presidente del Comité Central de Padres de Familia de la UEFA. Para mí, la historia de nuestra familia ha tenido que pasar por muchas situaciones, entre tristezas, alegrías, risas y llanto. Bueno, realmente yo como padre fui la primera persona en darme cuenta que mi hijo tenía algún tipo de dificultad, más o menos cuando mi hijo tenía entre 2 a 3 años de edad. Me di cuenta porque mi hijo no podía pronunciar palabras. Escuchaba sonidos, pero sin poder entender o discriminar el origen o de dónde provenía ese ruido. Le llamábamos, pero ni siquiera regresaba a ver. A partir de ahí, pude sospechar que algo estaba ocurriendo con mi hijo. Mi hijo nació en el año 2003. Para ese entonces yo vivía en la ciudad de Esmeraldas. Allá fui donde acudí por primera vez con los médicos para tratar su dificultad. Los doctores de allá realmente no pudieron descubrir lo que mi hijo padecía. Al no poder notar ningún tipo de resultado en la provincia de Esmeraldas, tuvimos que llevarlo a la ciudad de Quito. En este caso, yo como padre no pude acudir personalmente a esta cita médica, sino que el niño tuvo que viajar con su madre. Yo no podía viajar debido a mi trabajo. La cita era en el Hospital Vaca Ortiz. Allá me confirmaron que mi hijo tenía una discapacidad auditiva. Fue una noticia muy lamentable. Sin embargo, esa no sería la única noticia que recibiría, sino que además me tocó viajar de urgencia para Quito, debido a que mi esposa se había puesto mal de salud. La revisaron y presentaba un problema grave de salud que debía ser atendido de urgencia, y tuvieron que operarla el mismo día que mi hijo acudió al hospital. Ese fue uno de los días más difíciles de toda mi vida. Bueno, después de eso, de a poco tuvimos que irlo superando. No fue nada fácil. A partir de ahí, teníamos que luchar muy duro y además también nos vimos afectados económicamente. Buscamos ayuda de profesionales en psicología para que nos orienten adecuadamente. Compramos un par de audífonos para mi hijo que me costaron aproximadamente $3,000. Con esto, al inicio pensábamos y alimentábamos la esperanza de que mi hijo pudiera escuchar todo normalmente. Lastimosamente, tampoco fue la solución que nosotros esperamos. Sí es cierto que con la ayuda de los auxiliares auditivos podía escuchar sonidos más fuertes, pero no lograba entender palabras, discriminar sonidos y en la mayoría de ocasiones solo balbuceaba. Al inicio buscábamos escuelas de educación regular. La verdad, en ese tiempo, como vivíamos en la provincia de Esmeraldas, nos resultó un poco difícil. Encontramos una escuela, nos alegramos, pero con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que nuestro hijo realmente no entendía las cosas en la escuela. Tampoco nos dábamos cuenta que iba aprendiendo. Esta situación nos preocupaba, ya que el tiempo iba pasando y nuestro hijo no aprendía nada. Sentimos preocupación constante porque la inclusión educativa no se daba realmente en las escuelas, no se prestaba la debida atención a las personas con discapacidad y si le prestan atención, no lo hacen con la debida seriedad del caso. Dejan a los niños como si fueran objetos, solo le hacen pasar el año por pasar y las evaluaciones no reflejan la realidad, sino que son maquilladas. Allá en Esmeraldas nos pudimos enterar que existía una organización llamada Fe y Alegría. Nos contaron que en Santo Domingo existía esta institución que atendía a niños con discapacidad. Nos tocó cambiarnos de ciudad desde Esmeraldas a Santo Domingo. Lo primero que hicimos fue ir a preguntar a una de las escuelas de Fe y Alegría en Santo Domingo. La verdad, allí donde preguntamos por primera vez, no nos quisieron recibir con nuestro niño, diciendo que ya los cupos estaban llenos.
Un poco tristes, salimos esa vez de la escuela y al salir nos contaron que esa no era la única escuela que existía en Santo Domingo, sino que había otra escuela. Nos acercamos a preguntar. Era la UEFA y allí nos recibieron con nuestro hijo. Fue un cambio muy positivo, primero porque a nosotros como padres nos pudieron orientar mejor sobre qué hacer exactamente con nuestro hijo sordo. Posteriormente nos dijeron que nuestro hijo tenía problemas de comunicación y que tenía que aprender lengua de señas, él y nosotros. Con el paso de los días, observamos que nuestro hijo realmente se encontraba aprendiendo y no se encontraba en una escuela que únicamente lo tenían sentado en el puesto o que lo pasaban de año por pasar, sin importar la educación. Mi hijo se encuentra en un mundo donde le entienden, ya que encontró más chicos como él que también tenían su misma dificultad. A partir de allí, empezó a mejorar la comunicación y, por lo tanto, las capacidades del niño. Ahora más que nunca me siento comprometido de poder devolver todo lo que ha hecho Fe y Alegría y lo que seguirá haciendo a otros niños y sus familias. También nos sentimos seguros de haber logrado una verdadera comunicación con nuestro hijo. Antes ni siquiera podía pensar en que mi hijo llegaría a ser un profesional. Ahora eso también ha cambiado. Ya tengo muchos sueños con mi hijo, sin embargo, dejaré que él pueda ser libre de elegir lo que desea. Yo siempre estaré apoyándole en todo. A mí, como padre, me gustaría que él pueda ser un abogado para que pueda ayudar a más personas y lograr hacer cumplir sus derechos y defienda a los niños que tienen una discapacidad. A mi hijo le gusta mucho el fútbol. También me gustaría que lo practique. Deseo mucho que a mi hijo, al igual que todas las personas con discapacidad, se les respete, se cumplan todos sus derechos, no como una obligación, sino como buena actitud hacia ellos, siendo tratados con igualdad de condiciones. Este testimonio fue transcrito respetando las opiniones, pero haciendo ajustes para facilitar la lectura.